Muchas gracias, Heidi. Bueno, en primer lugar, agradecer a las universidades que patrocinan este evento por haberme cursado la invitación, ¿no?, para participar en este evento relativo al caso Sobornos. A mí me gustaría hacer, en relación al lawfare, una reflexión algo académica en torno a cómo se ha desarrollado y desplegado esta guerra o batalla jurídica contra opositores en el marco de la región latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido, siguiendo la línea que ya ha establecido en la sesión de esta mañana el doctor Zaffaroni, ¿no? La región latinoamericana se caracterizó en los años 70 y 80 por una represión dura a la oposición política, es decir, por lo que yo conceptualizo como un hard power, ¿no?, como un poder duro, una represión física contra la oposición. Véase la dictadura de la Junta Militar Argentina, lo que sucedió en la Chile de Pinochet o en Guatemala, ¿no? Sin embargo, a esa actitud brutal y represiva contra la oposición surgió una estructura institucional a nivel internacional de respuesta muy contundente. Se produjeron enjuiciamientos en las jurisdicciones territoriales donde habían sucedido esos hechos represivos, como por ejemplo los juicios a la Junta Militar Argentina. Allí donde se generaron espacios de impunidad surgió, por ejemplo, el principio de jurisdicción universal, muy visible, por ejemplo, en España. Uno de sus principales actores está hoy aquí, el doctor Garzón, ¿no?, con la detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres, o, por ejemplo, el procesamiento de los miembros de la Junta Militar en Argentina, o el nacimiento de la Corte Penal Internacional, que es una respuesta clara a ese hard power, a esos mecanismos represivos brutales contra la oposición. Y además surgieron también ONGs transnacionales, medios de comunicación internacionales que hacían visible esa represión, pero al final la eliminación de la oposición política sigue siendo un objetivo del represor en América Latina, y lo que ha hecho ha sido sofisticar esos mecanismos. Y hemos pasado de una herramienta represiva de hard power o de poder duro desplegada desde el Ejecutivo a una herramienta más sofisticada de soft power o poder blando o poder sofisticado, en el cual es el mismo Ejecutivo represor que aspira a eliminar a la oposición política la que utiliza como brazo armado a las autoridades judiciales, en un mecanismo muy perverso, porque utilizando a las autoridades judiciales trata de legitimar lo que al final es el mismo objetivo: eliminar a la clase política opositora. Y es ahí donde nace el lawfare, como herramienta de soft power, de poder blando contra la oposición política. Y si el hard power, el poder duro, brutal, se desplegó en los años 70 y 80, en el siglo XXI, en los 22 años que llevamos del siglo XXI, hemos visto ya múltiples casos de soft power instrumentalizados a través del lawfare. Empezamos en 2012 con el golpe institucional que se le dio al presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo. Yo participé personalmente en la defensa en ese caso, ¿no?, que se consiguió finalmente revertir con la absolución de todos los condenados y con el Estado frente a las instituciones internacionales, Comisión Interamericana, Comité de Derechos Humanos, perdiendo todas las instancias. Siguieron los casos Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales y, por supuesto, la persecución desplegada en Ecuador contra el expresidente Rafael Correa y todos sus allegados y autoridades de sus gobiernos, ¿no? El cambio que se produce entre el poder duro de los 70 y los 80 y la represión sofisticada que se está desplegando a día de hoy tiene el mismo objetivo, pero cambia los métodos. Hoy en día allanan tu casa, si eres un opositor político, pero no la allana una bota militar, la allana una orden judicial. Te pueden encarcelar 10, 15, 20 años, pero ya no es una detención arbitraria cometida por una patrulla militar una noche. Hay una sentencia judicial. Y ese es un mecanismo perverso porque tiene el mismo objetivo que atenta contra la democracia, pero con una máscara o una careta de legitimación,
que busca, de esa forma, exceptuar el control de las instancias internacionales y, además, busca legitimar la acción ante los ojos de la ciudadanía. Además, el soft power o el lawfare tiene una lógica jurídica más perversa, y es, cuando se desplegaba el hard power o el poder duro contra la oposición, esa oposición todavía podía aspirar a la protección judicial, acudir a los órganos judiciales en protección de los abusos cometidos por el Poder Ejecutivo contra ellos. Sin embargo, en las estrategias del lawfare dentro de ese poder blando y sofisticado, esa oposición política queda desamparada incluso de la protección del Poder Judicial, porque es el propio Poder Judicial quien despliega esa represión. Y ese es un mecanismo muy sofisticado que deja desamparada a esa oposición, que solo le queda acudir ante las instancias internacionales. Y ahí hay un gran déficit en las instancias internacionales de control, y es que todas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de la mitad del siglo XX. Y tienen una lógica de control del Poder Ejecutivo. Si vemos los abanicos de derecho que recogen la Convención Americana de Derechos Humanos o que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege al individuo del Poder Ejecutivo, el derecho a la vida, la no disposición arbitraria de la vida, el derecho a la integridad física y moral, que el individuo no sea torturado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inviolabilidad del domicilio protege la privacidad del individuo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque los padres de esos tratados internacionales querían vigilar el ejercicio desmedido de la persecución política del Ejecutivo y solo dejaron un concreto artículo relativo a las violaciones al debido proceso o a las garantías judiciales, tienen diferente nomenclatura, para proteger al individuo del Poder Judicial, porque todavía no se habían desarrollado en la segunda mitad del siglo XX las estrategias del lawfare. Y ese es el gran reto, porque ese es el único vehículo que tenemos los operadores jurídicos para combatir el lawfare ante instancias internacionales. Un concreto precepto que protege al individuo de la acción judicial, pero solo uno. Y aun con esas limitaciones de las instancias internacionales, este concreto caso, el caso Sobornos, ya ha escalado a las instancias internacionales y ha tenido ya pronunciamientos marcadamente contundentes en el marco de relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, en el marco de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aun con las dificultades de combatir estas estrategias sofisticadas, el caso Sobornos se está convirtiendo en el paradigma del lawfare frente a las instancias internacionales. Y si tuviera oportunidad en el siguiente turno de palabras, profundizaría un poco más sobre la respuesta que ya se está dando a nivel internacional a este caso. Muchísimas gracias.